periodistas tenemos voz propia y estamos mucho más allá de lo que quiere pensar el dueño de los medios. Hay que lograr un equilibrio entre lo comunicacional y lo artístico. Estoy diciendo abrir la mente en cuanto a decir, bueno, ¿ves las cosas de esta manera? También está esto. Todo relato es un relato de ficción, entonces todo relato periodístico también es un relato de ficción. Nos están cargando, están vendiendo algo de manera ridícula. Bienvenidos, gracias por acompañarnos otra vez. Creo que hoy tenemos la oportunidad de pensar desde el periodismo, desde el oficio, desde un lugar que no es el acostumbrado, porque conozco a Pablo Marchetti, que se los presento, 45 años, conductor del programa radial Hoy Lloré Canción en la 1110, Radio de la Ciudad, y también columnista de varios medios, entre ellos del diario Perfil. Les decía que con Pablo, como lo conozco, puedo adelantarles que el trabajo que vamos a hacer nos va a permitir descubrir quizás un pensamiento lateral en el periodismo. La introducción desde un lugar que no es el acostumbrado, desde el humor y desde un humor que hace pensar y desde una ironía crítica que fue de algún modo, por el trabajo de Pablo y otros compañeros de Pablo, de algún modo revolucionaria dentro del oficio. Así que vamos en esa dirección. Iniciamos el trabajo. Pablo, sí. En principio, ¿qué es hoy, después de algunos años ya de haberlo ejercido? ¿Qué es lo que pensabas del oficio del periodista y qué es lo que pensás ahora? ¿Qué es lo que te atrajo en su momento para ser periodista, para iniciar el estudio? ¿Y qué es lo que pensás ahora, después de haberlo ejercido ya algunos años? Me atrajo, en primer lugar, yo entré al periodismo para ganarme la vida escribiendo, digamos. Me gustaba escribir y no me gustaba laburar, digamos. Eso sería un poco lo que me hizo entrar al periodismo. Después sí tuve un momento de TEA y después en la Maga de ejercer el oficio y conocer bien el oficio desde lo más básico. ¿Cómo llegaste al estudio en TEA y qué hacías hasta entonces? Hasta entonces, en realidad, yo estaba entre dibujar y escribir, que eran dos cosas que me gustaban, pero era bastante malo. Pensé que nunca me iba a ganar la vida rápidamente dibujando y sí escribiendo, porque me parecía que lo hacía bien. En realidad me gustaba escribir poesía, no es que escribía bien poesía, podía hacerlo con una cosa que cuando empecé a conocer el oficio podía hacer, me parecía fácilmente. ¿Eras un estudiante normal? ¿De qué barrio? Del barrio de Pompeya. Bueno, nací en Valentina Alsina y viví entre Valentina Alsina y Pompeya. Y soy un chico del conurbano, del primer cordón, que fue al Nacional Buenos Aires. Sin haber entrado en ninguna academia para prepararme, prepararon mis viejos. ¿Y egresaste del Buenos Aires? Sí. Y ahí entré a Bellas Artes y paralelamente hice el CBC y entré a la carrera de Letras en la UBA. ¿Y cómo aparece el periodismo? ¿Quién te da el dato? El dato, me enteré de la existencia de TEA y pensé que podía ser una buena forma de ganarme la vida escribiendo. Y enseguida vi que aquello podía ser sencillo en cuanto a lo que me podía resultar sencillo. De hecho, enseguida empecé a trabajar, pero al mismo tiempo sentí la necesidad de recorrer un camino en ese sentido, digo, en cuanto a aprender el oficio, porque me resultaba sencillo, pero a la vez tenía sus complicaciones que yo no sabía por dónde iba, ¿no? Realmente la escritura. De hecho, dejé de escribir todo lo que venía escribiendo de ficción y todo eso y me dediqué solo a hacer periodismo. Y creo que cuando hago Barcelona, ya antes con La García me parece que La García me parece que se empezó a mezclar todo un poco, ¿no? Porque aparece esta cosa de oficio periodístico que tenía la Maga, de por ejemplo hacer una entrevista y que sea mucho más importante la palabra del entrevistado y ver cuánto
cuánto uno puede decir dejando hablar al entrevistado, ¿no? Estaba eso presente y a la vez empieza a haber una cosa así de delirio. Tu recorrido entonces es el estudio, después primero La Maga. Primero La Maga, sí. Hubo un paso muy importante para mí en lo personal, que fue un paso por la revista Humor. La revista Humor, que ya estaba en un momento bastante flojo, no era el humor de los 80, obviamente, pero tampoco es un momento final de la revista Humor, pero sí tuve la posibilidad de compartir la redacción con gente como Tomás Sanz, Aquiles Fabregat, Gloria Guerrero, que para mí, gente de la cual aprendí mucho, a pesar de estar la revista en un deterioro, ¿no? Respecto de la grandeza que había tenido esa revista. Pero bueno, después fue muy importante la revista La García, una revista que después tuve así rebote de gente que Pedro Saborido dijera que leía La García, que gente gente que le gustaba la revista. Siendo que no tuvo mucha existencia, una revista de corta vida. Sí, de corta vida, pero me parece que conectó con una manera de ver el rock, ¿no? Que, bueno, te estoy hablando de algo que conoces bien, Carlos, pero bueno, vale decirte a vos también como de lo que aprendí, lo que... No, bueno, sí, trabajamos juntos. Trabajamos juntos, la revista La García, un emprendimiento que arrancaste vos y nos llamaste vos a Ingrid Beca, Mariano Lucas y a mí. Pero quiero decir que mezclaba, me parece, la cuestión así básica. Cuando digo básica no estoy diciendo algo peyorativo, sino el oficio como cosa también noble, ¿no? del periodismo, que muchas veces se olvida en pos de la opinión y esas cosas, de darle la palabra al entrevistado, y mucho delirio, por otro lado. Mucho delirio, que parte de eso tiene que ver con lo que vos planteabas de la comparación con el fútbol en cuanto a las pasiones, ¿no? Con el rock, qué sé yo, las fichas que poníamos de los recitales donde decía nivel de pogo tanto, olor a faso tanto, creaba una complicidad muy, muy grande con la gente que veía rock, que en realidad la prensa de rock hasta ese momento era algo mucho más lejano al rock. Ahora, todo esto sirve como antecedente para explicar un poco, ahí ya estaba el germen de Barcelona. Sí. Que es en definitiva quizás el medio que a vos te da un poco de notoriedad periodística. Totalmente, claro. Y también es un medio que introduce en un periodismo de los últimos años una mirada que se había perdido con humor, que es la mirada desde la ironía y desde el humor, ¿no? Sí, lo que ocurre, sí, desde ya obviamente está la ironía y el humor muy presente en Barcelona, pero me parece que lo que hay en Barcelona, la clave de ese humor es la sátira periodística. Es el decir, los medios nos informan de una manera solemne y acartonada cosas que son muchas veces ridículas. Y son ridículas incluso reñidas con el oficio periodístico, con la realidad, aunque podemos ver que es la realidad, pero lo más notorio es, ahora que se habla de las confrontaciones entre los medios y el gobierno, me parece que no se habla mucho del combate que hay con el idioma castellano, ¿no? Por parte de los medios, entonces nos resultaba muy gracioso eso. O sea, entonces fuimos con la sátira como elemento para decir, nos están cargando, nos están vendiendo algo de manera ridícula. Pero a la vez, desde la ironía y desde la sátira a los grandes medios, sí. Barcelona, la revista, pone en evidencia también la cantidad de información no creíble que hay en los medios, ¿no? Y la cantidad de creación de realidad y de ficción que hay en los medios. Sí, absolutamente, sí. Bueno, de eso se trata la sátira. Es una sátira que tiene mucho de lectura, de análisis de medios, hecho desde un formato donde retomamos también lo primario del periodismo, o sea, lo que aprendemos en primaria en el TEA, ¿no? O sea, la volanta, título, copete, la pirámide invertida, todo eso está tal cual, calcado en Barcelona. Inclusive tratamos de hacer un medio
conservador en ese sentido, en lo formal, un medio que tiene el logo con letra gótica, una cosa absolutamente anacrónica. O sea que es todo bien pensado y deliberado. Sí, claro, pero hasta las últimas consecuencias, los epígrafes de las fotos, los créditos de las fotos, infografías, todo lo que los diarios ponen como, bueno, cómo se presenta formalmente una noticia, bueno, ponerlo tal cual y ver que se puede decir un disparate y a partir del disparate hecho formalmente con todos los elementos del periodismo serio, cuestionarnos cuánto de serio tiene el periodismo serio, ¿no? A mí me parece algo sumamente noble la sátira. O sea, pienso, y no me quiero comparar en esto, hacer una comparación gigantesca como la que voy a hacer, pero sí, mi abuelo era un lector fanático y me transmitió eso de leerme de chico El Quijote, ¿no? Y El Quijote, o sea, la novela en castellano el edificio se arma sobre una sátira. Cervantes decía que él quería destruir las novelas de caballería. Las novelas de caballería no, era un género que estaba de moda en esa época y después no pasó absolutamente nada, ninguna pasó a la historia. Sin embargo, pasa a la historia una sátira. Entonces me parece que el poder de la sátira es enorme y al mismo tiempo es parte de la constitución de un género. Y en este caso, o sea, para vos satirizar un género, como en este caso el periodismo, tenés que conocerlo mucho, y para conocerlo mucho tenés que quererlo mucho también, ¿no? Y eso es lo que pasó con Barcelona. Decíamos de la revista Barcelona que introducía ese pensamiento lateral, esa mirada oblicua sobre la realidad. Si definimos el periodismo como que el periodismo clásico que debe revelar lo que el poder quiere ocultar, Barcelona vino a contribuir desde otro lugar a no solo revelar eso, sino también el discurso del poder, en el que incluía los propios medios, porque creo que ese es el mérito de Barcelona, ¿no? Que se empieza como burlando de los propios medios que son los elaboradores del discurso del poder. Sí, absolutamente. Una vuelta, una amiga muy querida y una periodista que admiro mucho, que es Claudia Acuña, dijo que Barcelona era el que se vayan todos del periodismo argentino. Y había algo de eso, o sea, cuando el periodismo estaba tan contaminado y tan mezclado con el poder, me parece que lo mejor era, o sea, a mí lo que me salió con el poder, con la idea de poder en general, como rechazo a eso es burlarme. Entonces, me parece que tiene que ver, sí, con eso. Recordame, si podés, ahora dos o tres tapas de la revista Barcelona, que además se identificó por eso, ¿no? Era esperada por sus tapas, por su título de tapa. Recordame los dos o tres que para vos fueron emblemáticos, ¿no? Que marcaron el camino de la revista, o que tuvieron mayor repercusión. Yo recuerdo uno en particular, uno que decía: ya hicimos la distribución de la riqueza, pero no nos alcanzó para los pobres. Sí, ese estuvo bueno. Pienso en la etapa número 3, me acuerdo que decía que el argentino medio era medio garca, medio facho y medio nabo. Ahora dicen, ¿no? Siempre los 4 primeros números de Barcelona era Ahora dicen. Que ahora dicen era una forma de referirse a un estilo clásico de un diario argentino que siempre, para no identificar la fuente, decía Ahora dicen. Después se cambió eso, pero en un momento dado era, la forma de titular era increíble. Sí, se cambió, me parece que a partir de que justamente, no quiero tampoco subirme a un de que Barcelona empezó a burlarse pero de eso. Empezamos a poner Ahora dicen como forma de, bueno, decir, che, nos estamos dando cuenta que esto no es periodismo. Si me lo dice el portero está bien, o un taxista está todo bien, pero que un diario titule así no es muy periodístico. Me acuerdo una que en un momento que se estaba muriendo el Papa Juan Pablo II y había una mujer que estaba en estado vegetativo en Estados Unidos y salían los dos todos al mismo tiempo, que decía, pusimos, Terry Schiavo se llamaba esta mujer, pusimos la foto de los dos adentro de un corazón y decía el romance del año, el Papa y Terry Schiavo, ¿no? También hubo una que decía, el Papa ya mejora y ya se babea, decía,
¿Tenían internamente sí. algún límite, se ponían ustedes? Porque desde afuera, con los lectores de Barcelona, siempre pensaron que esta revista no tiene ningún límite. ¿Y ustedes, desde adentro? Los límites están siempre. Lo que pasa es que nuestro límite era... No, ¿Hay algo con lo que ustedes decían, no, che, con esto nos jodamos? no es... A ver, lo que pasa es que normalmente cuando se piensa con qué no se jode, y los desaparecidos, el holocausto, qué sé yo, temas así. Y no es que no decían, no se podía joder con los temas. Lo que nosotros siempre, nuestro límite era no es que somos unos locos bárbaros, entonces vamos a poner papa con un plumero en el culo porque somos locos y transgresores, sino que decíamos siempre, y ahí está lo periodístico, me parece, de Barcelona, es qué queremos decir con esto. Y siempre ese era el límite. Claro. O sea, y a partir de qué querés decir, obviamente querés decir lo que vos querés decir y cómo lo querés decir, pero siempre era decir algo, no era burlarnos o ser zarpados porque sí, si vas por esa vía puedes hacerlo y no decís absolutamente nada. Te voy a mostrar un par de etapas de Barcelona. Sí. La primera, que la tenemos ahí en el monitor, que también tuvo mucha repercusión, Sí. porque eso fue después, vos todavía estabas en la revista. Yo fue en octubre del 2011, eso fue, justo en esa época Barcelona salía semanal y fue antes de las elecciones, que finalmente ganó Cristina con el 54%, ya se sabía que más o menos iba a ganar por ese margen, ya habían sido las PASO y se cumplía justo un año de la muerte de Néstor Kirchner. Y había un afiche que decía, del oficialismo que decía la fuerza del amor, ¿no? Entonces, bueno, pusimos la fuerza del Tomo Ar, que... ¿Y eso provocó algún conflicto interno en la revista? Y fue una etapa que, sí, que a pesar de que siempre se hizo por consenso, el tema de lo semanal hizo que por ahí no estuviéramos todos en el cierre. Y a mí es una etapa que me gustó mucho, pero bueno, no hay gente que la cuestiona mucho dentro de la revista. ¿Entre los lectores provocó reacciones también? Provocó reacciones entre determinados lectores kirchneristas, hubo muchas quejas. Y a mí me parece buenísimo que sucediera eso, porque o sea, hacía por ahí un tiempo que, si bien siempre hubo muchas críticas a todos lados, el hecho de determinados enfrentamientos o por ahí enemigos en común que tuvo la revista con el gobierno hizo que cayeran simpáticas algunas cosas y me pareció bien una cosa contundente para decir, bueno, esto también nos parece ridículo. Siendo que eres una revista de sátira, Barcelona, ¿cómo entró en el conflicto político? ¿Por qué la incorporaron al conflicto político? No digo los redactores, hablo del público, que la identificaba según el número como una revista K o anti-K, siendo que se burlaba de todos en general. Y primero que me parece, porque vivimos en una época donde todo se mide, parece que ese fuera el límite que divide aguas, cosa que, o sea, yo sigo creyendo en otro tipo de diferencias un poco más ideológicas, me parece que no tiene mucho de ideológico esa mirada, esa línea divisoria, ¿no? Me parece que entiendo que en Cuba en el año 60 la sociedad estuviera dividida porque, bueno, estaban sucediendo cosas que realmente, transformaciones profundas, que me parece que no es el caso. Pero sí sucede que la revista surgió como una sátira al periodismo en general, pero sobre todo a los diarios más importantes y a los medios más importantes. Y hay un diario, que sé que acá no se puede nombrar, un diario de mucha circulación, digamos, el llamado el Gran Diario Argentino, que obviamente era, en el momento en que sale la revista, en el momento en que sale Barcelona, el objeto a parodiar. Si bien va por todos lados, pero era el objeto a parodiar. Después, del enfrentamiento del gobierno con el grupo económico, el grupo mediático de este diario, se hizo una relectura, o sea, gente que le pegaba ese diario desde una trinchera, le tiraba piedritas a tanque de guerra, pasó a esa gente a contar con un tanque también para ese combate, cosa que puso las cosas muy inédito, ¿no? Pienso que en Pablo Yonto editando un libro contra Martina de Gaulle, en la clandestinidad prácticamente, después pasó a ser tipo que salía en la tele. Y no lo acuso a él, pero digo, se dieron las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, eso por ahí, elegir
o sea, el gobierno toma a toda la gente que estaba enfrentada con ese grupo cuando se enfrenta y la toma como tropa propia, y me parece medio ridículo eso. A propósito de eso, te voy a mostrar otra etapa de Barcelona que creo que habla Sí. de las dos corpos, ¿no? A dos corpos, sí. Yo ya no estaba en la revista en ese momento, pero sí, bueno, me parece que coincido con esa línea editorial. Y siempre tuvimos cuando yo estuve en la revista, siempre tuvimos un poco ese... ¿Hay una lectura de que hay dos corporaciones hegemónicas en los medios? No. Sí, es eso. Básicamente me parece que hoy los medios, la mayoría de los medios forman parte del multimedio, de la corporación, porque es eso, y este diario que no se puede nombrar, pero me parece que es una corporación, y me parece algo interesante que incorpora el gobierno, y se incorpora a partir de la discusión que se da con la ley de medios, la idea de hablar de que existen corporaciones y cómo funcionan esas corporaciones. Lo que pasa es que hay muchas corporaciones y me parece que no está buena que exista ninguna de ellas, o por lo menos que haya un control fuerte sobre esas corporaciones. ¿Cuál fue la razón, si es privada, la verdad que no es parte de esta conversación, pero si tuviera algo que ver con tu ejercicio del trabajo periodístico, la razón por la que te fuiste o dejaste de ser uno de los directores de Barcelona? Hubo razones privadas, pero que tienen que ver con mezclar las cuestiones de la vida privada con el trabajo. Con el trabajo, ¿no? Con que yo represento a Barcelona fuera de lo que hago en Barcelona. Y me parece que hay cosas que tienen que ver con mi vida privada, que no puedo estar todo el tiempo pendiente de cómo va a repercutir en la revista lo que yo haga en cada momento de mi vida. Ahí me vi en un momento bastante particular, de cierta exposición, por cosas que en mi vida pensé que me iba a suceder, como que me hicieran una guardia en la puerta de mi casa para ver si aparecía públicamente con la mujer que es mi mujer actualmente. Pero no tuvo que ver con tu participación en programas como panelista, invitado, el caso de Duro de Omar o demás. Trabajé 2 años en Duro de Omar y... Eso, digamos, cuando te presentaban ahí, te presentaban como director de la revista Barcelona. Sí, pero eso es algo que yo hablé con la gente de Barcelona cuando me ofrecieron trabajar en Duro de Omar. Antes había ido a 678 a Duro de Omar, me habían invitado y un día me ofrecieron trabajar directamente allí. Yo lo consulté con la gente de la revista y me dijeron, andá y chivé a la revista, cosa que hice. O sea, cada vez que salía a la revista yo iba y mostraba la revista. Me parece que fue un buen lugar de exposición. O sea, no fue ese el motivo. No. Fueron cuestiones que tuvieron que ver con alguna exposición pública mía, pero no en Duro de Mar. Sí creo que hubo algunos, si bien no fue el detonante, pero sí veo algunas diferencias en cuanto a la línea editorial de la revista. Lo que hablábamos antes de la tapa de La Fuerza del Tomar, que a mí me sigue pareciendo una gran tapa. La mayoría de la gente de la revista no piensa así que ahí hay un cambio. Ahí empiezan las diferencias. Sí. Bueno, vamos ahora con las preguntas. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que te parece a vos tienen las nuevas generaciones que se reciben de periodismo en la actualidad? Escribir bien es una fundamental. Y para mí, creo que el desafío es darse cuenta del poder que tenemos los periodistas. Vivimos en un momento en que se habla mucho de medios, y está bueno que se hable de medios, de quiénes son los dueños de los medios, de cómo operan los medios, pero me parece que se habla poco de periodismo y de periodistas, ¿no? O sea, está bueno saber cuáles son los intereses de cada empresa periodística, pero me parece que se generó una locura de pensar que Ernesto Tenenbaum es Magneto, que Eduardo Anguita es Spolsky, y no es así. Los periodistas tenemos voz propia y estamos mucho más allá de lo que quiere pensar el dueño de los medios, y me parece que eso es lo que no deberíamos perder de vista.
Teniendo en cuenta tu manera de trabajar y tus primeros estudios, ¿pensás que el periodismo debe hacerse desde un punto de vista más artístico que técnico constantemente? ¿O hay veces que hay que retomar aspectos técnicos o de reglas? Me parece que lo artístico, eso está bueno lo que decís, porque lo artístico no hay que perderlo de vista nunca. Me parece que hay que lograr un equilibrio entre, entre lo comunicacional y lo artístico, ¿no? Entre la forma y el contenido. Me parece que el contenido sin un formato contundente y atractivo es un plomazo, ¿no? Y obviamente la forma sin contenido es algo vacío, pero me parece que las dos cosas van en la misma dirección y hay que saber equilibrarlo muy bien. Pablo, quería preguntarte, en este contexto periodístico y político que está viviendo el país, ¿cómo hace un periodista para no alinearse al pensamiento del medio del que trabaja y representar sus intereses aún dentro de este medio? Laburando bien, haciendo buen periodismo, redoblando la apuesta en cuanto al laburo, al chequeo de datos, al escribir bien y no darle bola a eso. Me parece que, o sea, uno sabe a quiénes pertenecen los medios y qué intereses defienden, pero me parece que no hay que perder de vista que el salir a la calle y seguir el propio olfato y la propia intuición, me parece que eso es básico. En el periodista de hoy, ¿quedó algo de aquel poeta con el que empezaste a escribir? Sí, totalmente. Hubo un momento muy largo en mi vida donde perdí ese contacto y donde pensé que eran dos cosas absolutamente distintas. Hoy me parece que no, que hay una síntesis y por eso me parece que el punto de vista artístico es fundamental para comunicar bien, ¿no? Entendí cuál es el punto de conexión entre, por ejemplo, las contratapas de Barcelona que hizo, o determinadas síntesis de los títulos de Barcelona y determinadas formas poéticas que me gustan mucho, como pueden ser los antipoemas de Nicanor Parra, la poesía concreta brasileña, los poemas de Joan Brossa. Sí, hay una conexión muy fuerte y me alegro de que se haya, no vivir con esa esquizofrenia de que el periodismo va por un lado y la poesía por otro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Sabemos de la utilización de que tenés vos para hacer periodismo, que es a través de la sátira. Quería saber en qué orígenes basaste esto para hacer justamente periodismo a través de la sátira, si fue, por ejemplo, a través de periódicos conocidos como Crítica o la revista Caras y Caretas, o cómo fue que empezaste. No, bueno, esos son medios muy viejos, pero sí vi la revista Satiricón, por ejemplo, la revista Humor, pero sobre todo algo que me parece fue como la última gran cosa de la revista Humor, que fue un suplemento a fines de los 80, principios de los 90, que se llamó El Amarillo. La revista Cerdos y Peces fue una influencia muy grande y la aparición de Página 12 para mí fue algo revelador, fue como cuando escuché a Sumo por primera vez, ¿no? Algo increíble y donde me parece que se dan las dos cosas, ¿no? La posibilidad de comunicar de una manera humorística y al mismo tiempo dar buena información periodística. Esas son algunas de mis influencias fuertes y no puedo dejar de lado lo que fue la revista Semanario de lo Insólito, una revista mexicana amarilla que me parece increíble, y Crónica para mí. Víctor Ricardo García es uno de los más grandes periodistas en cuanto a formatos, ¿no? El creador de formatos uno piensa en periodistas en general y piensa en plumas. No, el generador de formatos me parece de lo más grande que tuvo este país. ¿Sentís que la sátira te permitió decir cosas que de otro modo no hubieses podido decir o de todas maneras trabajando para otro medio te las hubieses ingeniado igual para expresarte a través de la sátira? No, la sátira me permitió decir cosas que de otra manera... Porque no hubiera podido decir, pero sobre todo porque la sátira, creando un propio medio, me parece es llevar la sátira hasta las últimas consecuencias. Puedes tener el control total, cosa que en un medio no, porque en un medio siempre vos escribís una columna, un reportaje, lo que sea, una crónica, pero siempre el contexto es otro. Me parece que la sátira, puede llevar la sátira hasta las últimas consecuencias haciendo mi propio medio. Pablo, ¿qué sentís que le dio Marchetti a la revista Barcelona y cuánto le devolvió Barcelona a Marchetti periodista?
No sé, no sé qué puede haberle dado a Barcelona. Siento que es un medio que yo fundé con un grupo de amigos. Me parece que el trabajo es tan colectivo como anónimo, porque no es un medio clásico donde se ve quién hace cada nota, sino que lo que importa es otra cosa que no sé, esa es una pregunta que me parece que debería responder otra persona, no sé, a mí me dio muchísimo, pero bueno, es un medio que hice yo. A mí lo que más me dio Barcelona, y creo que fue mutuo, fue recíproco, fue la posibilidad de crear con absoluta libertad un medio y haber dicho exactamente lo que se me cantaba en un medio, en todo lo que aparecía allí publicado, ¿no? Es libertad. Pablo, ya no estás en Barcelona, estás escribiendo columnas en Perfil. Sí. ¿Cómo te imaginas a vos mismo en el oficio, en el futuro? ¿Creando otra revista? Puede ser, sí, creando otra revista. Me gustaría, me veo, sí, por ahí haciendo algo en tele. Me gusta mucho la radio, estoy muy cómodo en la radio, sí, seguiría haciendo radio. Radio AM 1110. La 1110. Tenemos que pasar el aviso. Sí, en la 1110. No, estoy muy contento realmente. En la radio estoy en 1110 haciendo Hoy Lloré Canción. Es un medio que me gusta, estoy en un lindo horario, estoy muy cómodo. ¿Sentís que ahí también estás ejerciendo el periodismo? ¿En Hoy Lloré Canción, el programa? Sí. Me parece que hay muchísimas formas de hacerlo. Estoy haciendo un programa de canciones que era algo que tenía muchísimas ganas de hacer. Entrevisto a artistas. Sí, me parece que el hecho de pasar canciones, de armar un recorrido musical y despertar en el oyente la inquietud de decir, uy, mirá esta canción no conocía, y a partir de ahí buscar, ¿no? Cosa que siempre me pasó. En definitiva, ¿en qué consiste el oficio? En despertar en la otra persona un sentimiento y una inquietud y una necesidad que estaba dormida, pero que la otra persona por ahí no sabía que estaba y que sin embargo existía, y despertar esa curiosidad e ir por más, buscar más. Por el conocimiento. Más, por el conocimiento, sí, claro. Porque estamos hablando de un oficio hoy que está en constante debate como nunca antes de su historia. Digamos, el periodismo pasa en distintas épocas, primero por ser casi anónimo, los periodistas no firmaban en los diarios, solo eran conocidos algunos poquitos que aparecían en la radio, después la televisión les da notoriedad, aparecen las firmas en los diarios, aparecen las fotos en los diarios, y siempre estaban ubicados en un lugar de cierto privilegio, de intocables, era el cuarto poder. Claro. Hoy se los puso en debate, se los cuestiona, se los investiga, se los descubre, se los revela, la gente empieza a conocer quién es quién, en todo sentido, y no solo a ellos, sino a los medios para los que trabajan. Es decir, que el oficio ese se fue degradando de alguna manera, pero sin embargo yo creo que sigue manteniendo una importancia, o tiene una importancia esencial en la construcción de una sociedad democrática. Esto es, ¿cómo se salva el oficio de toda esta mezcla de debate, de opiniones, de críticas, de acusaciones? ¿Cómo se rescata el oficio? Ejerciéndolo de la mejor manera posible y siguiendo el deseo, las ganas de hacer esto. Pero digo, trato de llegar a esto. ¿Le ves el sentido al periodismo? Absolutamente, claro. ¿Y cuál sería ese sentido? El sentido es despertar en la gente, me parece, despertar deseos de conocer más. Y me parece que no debemos renunciar los periodistas a
a la intención de pensar que les vamos a cambiar la cabeza a la gente, cambiar la cabeza, digo, cambiar un poco, aunque sea el ángulo desde donde se ve el mundo. No podemos renunciar a eso. No podemos ser tampoco tan omnipotentes, claro, para creer que vamos a cambiar el mundo, porque no vamos a hacerlo. Pero sí, no debemos renunciar a las ganas de cambiar el mundo. Sí, perder de vista que, porque dicho así, ganas de cambiarle la cabeza a la gente, suena medio omnipotente y autoritario y megalómano, pero sin perder de vista que lo que cambia de verdad la realidad es, no que la cambia de verdad, pero sí que contribuye a modificarla, es la información. Bueno, por supuesto, cuando digo cambiar la cabeza a la gente, por eso suena así, hasta nazi parece. No, estoy diciendo abrir la mente en cuanto a decir, bueno, ¿ves las cosas de esta manera? También está esto, se puede mirar esto también. A eso me refiero, a dar más elementos para analizar y me parece que tiene que ver con despertar inquietud. Porque si vos le generás más conocimiento, hay más ganas. Cuando hablaba recién en el programa de radio, es un programa de canciones, a mí se me pasó que escuchar, qué sé yo, la típica cuestión, escuché a Artaud de Spinetta, bueno, quise leer Artaud, llegué a los surrealistas, de ahí pasé a las vanguardias poéticas y me fui así, eso generó una cadena de conocimiento y de inquietudes que me enriqueció. Y me parece que eso es lo que debería hacer el periodismo. En ese sentido hablo de cambiar la cabeza a la gente, de agregar miradas y agregar inquietud y las ganas por incorporar nuevas formas de ver el mundo. A eso me refiero. Y cuando digo cambiar la cabeza a la gente, digo también porque no me parece mal que aspiremos a eso. Tengamos en cuenta que tampoco creerse tan omnipotente como para hacerlo. Ahí es un equilibrio, me parece, entre esas dos cosas. ¿Y crees que a la vez también hay gente que ejerce este oficio para anestesiar a la gente? Para hacer que no piense demasiado, para que se distraiga, para que se entretenga, pero con informaciones que no tienen realmente mayor validez, que no hacen a su vida cotidiana, que no hacen a su realidad. Sí, hay gente miserable en todos lados. O sea que el oficio puede usar tanto como para una cosa como para la otra, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo haría el espectador, el lector o el oyente para reconocer, porque en definitiva se está medio indefenso, es un poder inmenso, el del periodismo, que tiene como virtud quizás ser un control espontáneo o democrático de los otros poderes, pero también tiene el poder de ocultar, así como de revelar, también de ocultar información o ocultar, depende a quién sirve en los intereses del poder, ¿no? Sí, por supuesto. A mí, creo que en ese sentido sí es bienvenido todo este debate y que todo se ponga en duda. A mí me parece bien en un punto que haya, no digo persecución obviamente, pero sí que todo se debata y todo se ponga en duda. A mí me parece que está bueno eso. Insisto, me parece que una cosa son los medios y otra los periodistas. ¿Cómo identificar? Y me parece que cada quien en el fondo se da cuenta. Hay conductas, trayectorias. Me parece que sí. Me parece que mucha gente que también elige determinadas cosas sabiendo que por ahí le están mintiendo. Sí, yo creo que se da cuenta. ¿No se da esa tendencia a querer escuchar solo aquel con el que coincidís? ¿Solo aquel que dice lo que vos pensás? Y hay mucho de eso. A mí eso me aburre soberanamente. A mí siempre me... Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa, mis viejos de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, y veían a Neustadt, ¿no? para putear. O sea, mirá lo que dice, hijo de puta, no sé qué. Y había una fascinación por eso, que a mí me pasó después viendo un programa, el de Daniel Haddad, Después de Horas, se llamaba, el 2001. Me pasó algo similar, que no podía dejar de mirarlo. Y era toda gente que pensaba las antípodas de lo que yo creía. Y me parece que está bueno eso, tampoco se cae en el masoquismo, pero poder identificar... Poner tus ideas en conflicto. Claro.
Y poder identificar también gente que tiene buena información y que escribe bien, más allá de lo que uno piensa, ¿no? Hay momentos en que el oficio del periodista parece un oficio medio insalubre, porque estás como en un teatro entre bambalinas, viendo a los actores cómo se maquillan para la representación, y después ves cómo el público les cree, y vos sabés que son actores, no tiene... es casi un esfuerzo por decirle, no, miren, no están mintiendo. Sí. Lo que pasa es que somos... Lo grave es cuando son los periodistas los que caen en esa escena. Es que también tenemos que asumir los periodistas, me parece que somos parte de esa ficción. O sea, todo relato es un relato de ficción, entonces todo relato periodístico también es un relato de ficción. Lo que pasa es que los elementos con que está armado ese relato, relato una palabra muy de moda, pero trato de sacarla del contexto, pero los elementos son reales, entonces a partir de eso cada periodista me parece también arma. Pero dicho de ese modo, pareciera ser que entonces en el contenido de todo relato, si es de ficción, ¿cómo hago para creerle a lo que, cómo elijo a qué creerle y a qué no? En el relato de una investigación periodística de un hecho de corrupción o de un episodio policial, ¿cómo hago para identificar? No, yo lo que digo es que el relato de ficción no significa que los elementos no sean reales. O sea, el armado de... Claro, si murió fulano. Si se robó fulano 50 millones de dólares, se robó 50 millones de dólares. Si hay bóveda con dinero, hay bóveda con dinero. Vamos, ese dato está. Ahora, después... El relato es ver qué importancia le doy a eso yo y cada... ¿Sabés? Si una cosa es ponerlo en tapa y otra cosa es ponerlo en la página 50. Está la información. Claro. Pero... ¿De qué modo crees que influyen las redes sociales, las nuevas tecnologías, y de qué modo van a influir en esa construcción del relato del periodista? Digo, porque en definitiva hoy por hoy alguien que escribe en un blog y que puede tener buena información, pero el que lo lee, qué posibilidades tiene de saber si eso es cierto o no. El periodismo daba a todo esto una cierta credibilidad. Se supone que el periodista debe cumplir determinadas reglas, 2 fuentes de información como mínimo, contrastadas, pone su cara, pone su firma, se compromete con la información, está sometido a determinado juicio ético. En cambio, en las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Sí, es un lugar de... ¿Cómo la va a afectar al puteadero así de... Todos putean por cualquier cosa. Es una cloaca, sí, totalmente. A mí igual no deja de fascinarme el hecho de que se democratice. Y sí, la democratización de cualquier cosa genera un quilombo y un caos, porque cada quien quiere decir lo suyo. Y no me parece mal en ese sentido. ¿Pero cómo va a afectar al oficio en particular? ¿Vos crees que lo va a afectar? No creo. ¿Los periodistas seguirán siendo...? Sí, porque hoy decir bloguero suena como despectivo. Puede ser un periodista que surge de un blog y tener una muy buena información. Sucedió, hay muchísimos casos donde las buenas... ¿Será en definitiva la realidad lo que confirme si esa persona es un buen periodista o no? Sí, claro. Sí, no, yo le tengo... Es más, me parece bienvenido cuando se abren más canales. Hay que estar más atentos, obviamente, claro. Pero no más que eso. Bueno, esperemos que estemos más atentos, que haya servido esta conversación y le agradecemos a Pablo por haber venido.